Un capacitor es un elemento pasivo diseñado para almacenar energía en su campo eléctrico. Junto con los resistores, los componentes eléctricos más comunes son los capacitores, los cuales son de amplio uso en electrónica, comunicaciones, computadoras y sistemas de potencia. Por ejemplo, se emplean en los circuitos sintonizadores de radioreceptores y como elementos de memoria dinámica en sistemas de computación. En muchas aplicaciones prácticas, los capacitores se pueden ver como dos placas conductoras separadas por un aislante, que también se le llama dieléctrico. Y estas placas pueden ser de láminas de aluminio y el dieléctrico podría ser aire, cerámica, papel o mica. Y dependiendo del tipo de material, pues así van a ser las características del capacitor. Cuando una fuente de tensión se conecta al capacitor, lo que sucede es que se acumula carga positiva en una de las placas y en la otra se acumula carga negativa, formando un campo eléctrico entre las placas, lo que almacena la energía dentro de ellos. Luego, esta energía se puede utilizar en el circuito mediante una descarga del capacitor. En esta imagen tenemos algunos capacitores que se pueden comprar comercialmente. Ahora, siempre que ustedes tengan un conductor, un medio aislante y otro conductor, ahí siempre va a haber una capacitancia que se puede calcular utilizando, digamos, los principios de teoría electromagnética. Pero lo que pasa es que en la práctica muchas veces nosotros necesitamos almacenar ese tipo de energía. Entonces se construyen capacitores expresamente para tener cierta capacitancia. Entonces, por ejemplo, veamos este que está aquí. Este capacitor que está aquí tiene varios números acá. Dice aquí 100 microfaradios. Este es el valor del capacitor. Esa es la capacitancia de este capacitor. Y además dice aquí 16 voltios. Que esta es la tensión máxima que puede aguantar este capacitor. Igual acá, este capacitor de aquí dice 4700 microfaradios, 35 volts. Y así todos los capacitores deberían tener cuánto es la tensión que pueden aguantar y cuánto es el valor de su capacitancia. Igualmente, estos capacitores de aquí que tienen este borde de diferente color, lo que significa es que son polarizados, es decir, siempre tienen que tener una patita con un potencial mayor que la otra. En caso de que la polaridad sea la contraria, entonces eso podría provocar un daño en el capacitor y de hecho hacer que explote. Podríamos tener capacitores también que tengan variable la capacitancia y que se pueda, digamos, mover como un tipo potenciómetro, pero siendo capacitor. Y dependiendo del material, pues también se pueden construir de diferentes maneras y también del tamaño que nosotros queramos. En general, la forma más sencilla de construir un capacitor es, como ya se ha dicho, dos placas separadas por un dieléctrico. Y el símbolo de un capacitor que se utiliza en los circuitos eléctricos pues es este de aquí, que de hecho lo que hace es representar las dos placas separadas por un medio no conductor. Vean que esto es como si fuera un abierto. Ahora, un capacitor no es un abierto como tal. Por aquí puede pasar corriente. Lo que pasa es que la corriente tiene un comportamiento diferente a, digamos, la corriente que pasa por un resistor. En este caso lo que sucede es que la carga se acumula aquí, la carga empieza a fluir, se acumula de este lado la positiva y se acumula de este lado la negativa. Pero no es que pasa a través del dieléctrico, de hecho no puede pasar a través de ahí. Lo que pasa aquí es la energía a través del campo eléctrico. De hecho, aquí se forma un campo eléctrico entre estas dos placas debido a la acumulación de cargas entre una y otra. Los capacitores también se pueden representar con este otro símbolo, que lo que significa es que esta placa tiene que estar conectada en el lado negativo. ¿De acuerdo? Esto es un capacitor que necesita ser polarizado. Y un capacitor variable, es decir, con capacitancia variable, pues se representa igual con una flecha que lo cruza. La ecuación fundamental de los capacitores es que la carga que se acumula entre las placas es proporcional a la tensión entre ellas. Y ese nivel de proporcionalidad es lo que llamamos capacitancia, que se representa con una C. Y se mide en farads. O a veces también se le llama faradios, en honor a Michael Faraday. Entonces, la capacitancia es la razón entre la carga de una placa de un capacitor y la diferencia de tensión entre las dos placas, y se mide en faradios. Y un faradio es equivalente a un coulomb por volt. Un faradio es equivalente a un coulomb por volt. Ahora, lo que pasa es que la capacitancia pues depende de la construcción del capacitor, no de la carga ni de la tensión. De hecho, en un capacitor de placas paralelas como este, la capacitancia se puede calcular como epsilon por A dividido entre D,
donde epsilon es la permitividad del dieléctrico, que es una característica del material, la A es el área transversal del capacitor y la D es la distancia entre cada uno de las placas. Ahora, los valores de capacitancia normalmente son muy pequeños, ¿de acuerdo? Estamos hablando de niveles de microfaradios, nanofaradios, incluso picofaradios. Existen otros elementos más modernos que se llaman supercapacitores, que sí son capaces de almacenar grandes cantidades de carga en el nivel de faradios y cosas por el estilo. Pero normalmente los capacitores que se compran para cualquier uso diario tienen valores muy pequeños de capacitancia. Vamos ahora a sacar el modelo del capacitor. Bueno, ya tenemos un modelito que dice que la carga es proporcional a la tensión. Ese es el principio físico del capacitor. Pero vamos a intentar encontrar cuál es la relación entre la corriente y la tensión en un capacitor. Vean que voy a sacar las ecuaciones del capacitor suponiendo que se utiliza la convención pasiva, es decir, que la corriente entra por el lado positivo del capacitor. Entonces, partiendo de la ecuación base, que es que la carga es igual a la capacitancia por la tensión. Ahora bien, la corriente yo sé que es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. Por lo tanto, yo podría decir que la corriente, que es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo, sería igual a la derivada de la capacitancia por la tensión con respecto al tiempo. La capacitancia normalmente es constante, de hecho aquí vamos a suponer que es constante, entonces sería la capacitancia multiplicada por la derivada de la tensión con respecto al tiempo. Entonces, la ecuación que nosotros vamos a utilizar es que la corriente es igual a la capacitancia por la derivada de V con respecto al tiempo. Esta relación es lineal. Nosotros digamos que vamos a tener una función que va a depender de V, que va a ser igual a C por la derivada de V con respecto al tiempo. Entonces, para verificar que esto es lineal, nosotros deberíamos comprobar la homogeneidad y la aditividad. Entonces vamos a probar la homogeneidad. La homogeneidad lo que nos dice es que f de k por x tiene que ser igual a k por f de x. Entonces vamos a verificar si esto se cumple con esta ecuación que sacamos del capacitor. Entonces f de k por v sería igual a c por la derivada de k por v dividido con respecto al tiempo, que sería igual a c por k por la derivada de v con respecto al tiempo, que sería igual a k por c por la derivada de v con respecto al tiempo, que es igual a k por f de v. Entonces esta ecuación cumple la propiedad de homogeneidad. La propiedad de aditividad lo que me dice es que f de x1 más x2 es igual a f de x1 más f de x2. Entonces vamos a verificar si esta relación se cumple para la ecuación del capacitor. Entonces f de v1 más v2 es igual a c por la derivada de v1 más v2 con respecto al tiempo. Entonces eso sería igual a c por la derivada de v1 con respecto al tiempo más c por la derivada de v2 con respecto al tiempo, que eso sería igual a f de v1 más f de v2. Por lo tanto, también cumple la aditividad. Y al cumplir las dos propiedades, entonces nosotros sabemos que este es un dispositivo lineal. Una cosa importante es entender qué es lo que nosotros podemos esperar cuando estamos hablando de un capacitor. Es decir, necesitamos tener una idea de cómo se comportan ellos físicamente. Entonces tenemos este circuito de aquí, tenemos una batería V, que es una tensión que vamos a suponer que es constante, tenemos esta resistencia R y este capacitor C. Esto es un switch que se va a cerrar en T igual 0, de manera que nosotros suponemos que al principio, cuando esto estaba abierto, este capacitor estaba totalmente descargado y por lo tanto su tensión era igual a 0 originalmente. Por aquí va a venir la corriente del capacitor y por aquí va a venir la tensión del capacitor. Como estos elementos están en serie, por aquí viene también la corriente del capacitor. Vamos a sacar la ecuación de este circuito. Vamos a hacer este lazo de aquí. Entonces lo que me dice es que menos V más la resistencia por la corriente del capacitor
más la tensión del capacitor tiene que ser igual a 0. Pero yo sé, por el modelo que sacamos anteriormente, que la corriente por el capacitor es igual a la capacitancia por la derivada de la tensión del capacitor con respecto al tiempo más la tensión del capacitor, y eso tiene que ser igual a 0. Es decir, lo que nos queda es que RC por la derivada de VC con respecto al tiempo más VC es igual a V. Y esto es una ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden. Más adelante vamos a estudiar más en detalle este tipo de ecuaciones cuando veamos circuitos RL, circuitos RC y circuitos RLC. Por ahora lo que nos interesa es tener una idea de qué es lo que implica físicamente. Entonces vamos a despejar la derivada de la tensión del capacitor con respecto al tiempo de esta ecuación. Entonces, haciendo eso, lo que me queda es que la derivada de la tensión del capacitor con respecto al tiempo es igual a 1 entre RC multiplicado por V menos VC. Entonces veamos qué es lo que me dice esto. Recuerden que la derivada es una idea de cuánto es la velocidad con la que cambia una variable. Entonces esto es qué tan rápido o qué tan lento varía la tensión del capacitor. Esta es un valor constante por ahora, que sería el valor de la fuente, y ese es el valor de la tensión actual del capacitor. Entonces vean que originalmente nosotros hemos dicho que la tensión del capacitor era igual a 0. Por lo tanto, la derivada de VC con respecto al tiempo sería igual a V entre RC. Entonces va creciendo para t igual a 0 de una manera rápida, porque casi que toda la tensión de la fuente se traduce para que la velocidad de esta sea lo más alta posible. Pero conforme la tensión va creciendo, porque vean que la derivada me va a dar positivo si V es positivo, entonces VC va a empezar a crecer y a crecer y a crecer con esta velocidad hasta que llegue un punto en el que VC va a llegar a ser igual que V. Cuando VC sea exactamente igual a V, el valor de la derivada va a ser igual a 0. Lo que quiere decir es que ya no va a cambiar más. Entonces lo que nosotros nos está diciendo esta ecuación es que originalmente el capacitor va a empezar a aumentar su tensión, y conforme pase el tiempo va a llegar a un valor tal igual a la fuente en el que la tensión del capacitor ya no va a variar más. Y esto es lo que nosotros llamamos la curva de carga del capacitor. Y esto nos sale del modelo que nosotros estamos viendo aquí. Vamos a ver ahora una simulación de la carga del capacitor. En la figura vamos a representar la tensión del capacitor con una línea roja y la corriente del capacitor con una línea azul. Entonces, cuando iniciamos la simulación, nos damos cuenta que la tensión empieza a crecer rápidamente, pero conforme pasa el tiempo, su velocidad va disminuyendo. Pero algo muy importante es la corriente. Vean que al puro principio, cuando el capacitor está totalmente descargado, el capacitor jala, por decirlo de alguna manera, la máxima corriente, porque él intenta cargarse. Pero cuando ya está cargado totalmente, la corriente es igual a 0. En este caso tenemos una tensión constante en el capacitor. Por lo tanto, nosotros decimos que cuando un capacitor está totalmente cargado, es equivalente a como si fuera un abierto, porque la corriente se vuelve igual a 0. Eso también se puede obtener de la ecuación. Asimismo, los capacitores podemos decir que se oponen a los cambios de tensión, porque si hubiera un cambio repentino en la tensión, eso implicaría que la corriente tiene que ser infinita, y eso no es posible. Ahora bien, nosotros también podemos simular la descarga del capacitor. Entonces aquí voy a simular la descarga del capacitor, que está en serie con una resistencia en la que el capacitor tenía originalmente una tensión igual a 12 volts. Entonces, si hacemos la simulación, nosotros nos damos cuenta que aquí la corriente se vuelve negativa al principio. ¿Por qué? Porque el capacitor empieza a dar energía al circuito. La corriente deja de ir hacia el capacitor para ir hacia afuera del capacitor, de manera que esa energía se vaya directamente a la resistencia. Conforme se empieza a descargar el capacitor, su tensión empieza a ir hacia 0 y pasa desde los 12 volts hasta los 0 después de un tiempo.
Esa es lo que se llama la descarga del capacitor. Y vean que originalmente el capacitor se descarga muy rápido, pero conforme pasa el tiempo su descarga cada vez es más lenta. Entonces el juego del capacitor es precisamente esto, estarse cargando y descargando, cargando y descargando. Y ese efecto tiene muchas implicaciones a la hora de hacer el diseño y el análisis de los circuitos, que nosotros vamos a ver en parte en este curso y en parte en otros cursos más avanzados, como el de diseño de filtros de señales, el diseño de sistemas de calidad de energía, etc. Otro asunto importante es cómo podemos analizar capacitores que están en serie o en paralelo. Porque nosotros ya vimos resistencias que están en serie y en paralelo y vimos que se podían combinar en una resistencia equivalente. Entonces lo mismo podemos hacer con los capacitores. Entonces veamos estos capacitores que están en serie. Haciendo este lazo de aquí, lo que a nosotros nos queda es que V es igual a V1 más V2 más todas las tensiones hasta Vn. Ahora bien, nosotros sabemos que la ecuación del capacitor nos dice que la corriente en un capacitor es igual a la capacitancia por la derivada de V del capacitor con respecto al tiempo. Pero vean que esta corriente es igual para todos. Por lo tanto, esta IC sería común para todas. Lo que voy a hacer ahora es derivar esta ecuación para que me quede que la derivada de V con respecto al tiempo es igual a la derivada de V1 con respecto al tiempo más la derivada de V2 con respecto al tiempo más, y así sucesivamente hasta la derivada de Vn con respecto al tiempo. Ahora vean, la derivada de V1 con respecto al tiempo, utilizando la ecuación del capacitor, sería igual a 1 entre C1 por la corriente del capacitor. Más esto de aquí sería 1 entre C2 por la corriente del capacitor. Es la misma corriente porque están en serie. Más todas las ecuaciones hasta llegar a 1 entre Cn por la corriente del capacitor. Sacando a factor común la corriente por el capacitor, lo que me queda es 1 entre C, 1 más 1 entre C2 más, etcétera, hasta 1 entre Cn multiplicado por IC es igual a la derivada de V con respecto al tiempo. Entonces, intentando que me quede exactamente igual como tenemos la ecuación original del capacitor, entonces despejo IC, o I en este caso pues el circuito, y lo que me queda es 1 dividido por 1 entre C1 más 1 entre C2 más, etcétera, hasta 1 entre Cn por la derivada de V con respecto al tiempo. Esto se puede escribir como C1 inverso más C2 inverso más Cn inverso por la derivada de V con respecto al tiempo. Y si nosotros comparamos esta ecuación con esta ecuación del capacitor, lo que nos damos cuenta es que esta parte de aquí sería la capacitancia equivalente. Entonces la capacitancia equivalente se encuentra como el inverso de la suma de los inversos de cada una de las capacitancias en serie. Entonces vean que esta ecuación es igual a la de las resistencias, pero cuando las resistencias estaban en paralelo. Entonces hay que tener un cuidadito. Las capacitancias en serie se calculan con una fórmula muy parecida a la ecuación que se utilizaba para las resistencias en paralelo. Ese es el único cuidado que hay que tener. Vamos a ver ahora el caso de los capacitores en paralelo. Entonces, como están en paralelo, nosotros sabemos que esto es V y esto también es V. Y vamos a hacer un nodo aquí. ¿De acuerdo? Por aquí viene la corriente. Entonces, de ahí nos sale que la corriente tiene que ser igual a I1 más I2 más todas las corrientes hasta I sub n. Pero usando la formulita del capacitor, lo que nos tendría es que esta I1, que es la corriente del capacitor 1, sería igual a C1 por la derivada de V con respecto al tiempo. En el caso de la corriente 2 sería C2 por la derivada de V con respecto al tiempo. Y así sucesivamente hasta IN, que sería C sub n por la derivada de V con respecto al tiempo.
Entonces esta corriente sería igual a, sacando las derivadas de V con respecto al tiempo factor común, me queda C1 más C2, así hasta C sub n, multiplicado por la derivada de V con respecto al tiempo. Y esto de aquí sería entonces la capacitancia equivalente. Vean que los capacitores que están en paralelo, el equivalente se obtiene al sumar cada una de sus capacitancias, como era el caso de las resistencias en serie. Entonces esto funciona como al revés de las resistencias. Los capacitores en paralelo se suman y los capacitores en serie pues tienen la formulita que acabamos de ver. Los capacitores son sumamente importantes en los circuitos electrónicos, y no solo en los electrónicos, también en todo lo que es sistemas de potencia, arranque de motores, sistemas de energía, sistemas de almacenamiento de energía. Los capacitores se pueden encontrar en muchísimas aplicaciones. Filtros de audio, filtros de energía, sistemas para el mejoramiento de la calidad de energía en industrias, etc. Sus aplicaciones son innumerables. Entonces es muy importante entenderlos bien y saberlos utilizar a la hora de analizar los circuitos.